Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían una estrategia de enviar a grupos de soldados a diferentes partes del mundo, y uno de los grupos iba a ser enviado a la isla de Filipinas. Este grupo estaba liderado por Onoda. Su general le dijo a Onoda: tu misión va a ser interceptar cualquier comunicación con extranjeros. Y vas a resistir, defender con tu vida hasta que yo vaya por ti. Es así como parte este grupo de Onoda, de 4 soldados, a esta isla. Pasaron los años y en 1945 la guerra se había terminado, Japón se había rendido. Y como los japoneses tenían en diferentes partes del mundo soldados, hace lo posible para poder comunicar a todos sus soldados que ya la guerra había terminado. Pero al escuchar esto, el grupo de Onoda no lo cree. Dice solamente esta es una propaganda de los americanos. Es así como que continúa resistiendo en la selva. Hasta que uno de sus soldados, después de 5 años, cae en las manos de los soldados de los filipinos. Y así pasó con el otro y con el tercero. Pero ya Onoda era una leyenda para los japoneses. Y es así como uno de los, de las personas que querían escribir esta historia de Onoda va en busca para comprobar si esto era cierto. Y justamente se da con la sorpresa, encuentra a Onoda en medio de la selva. Y le cuenta que ya hace 30 años atrás había terminado la guerra. Pero él no lo cree y dice: voy a esperar hasta que venga mi general. Resistiendo. Es así como el hombre regresa a Japón, busca a su general y lo lleva consigo. Y al ver estar delante de Onoda, su general, le dice: soldado, la guerra ha terminado. Y es cuando recién Onoda agarra su espada y se pone en esta posición y le entrega su espada como rendición. Y lo que realmente es interesante de esto es que Onoda había recibido una misión y él le resistió hasta el encuentro con su general. En medio del miedo, en medio de diferentes influencias, él resistió hasta ese encuentro con su general. Lo vamos a entender un poco más mientras desarrollamos el tema. Pero también hace 2000 años atrás, el mundo estaba en un caos, en una oscuridad espiritual. Veamos lo que dice el pasaje de Mateo 4, 15 al 17. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este pasaje nos está mostrando el contexto en el que Jesús empieza a anunciar su mensaje. Un contexto de una densa oscuridad espiritual. A pesar de ser una cultura muy religiosa, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los niños eran ofrecidos como sacrificios a los diferentes ídolos de las religiones existentes. Las mujeres tenían poquito más valor que un animal, así como sus filósofos decían que, por ejemplo, Platón decía que la mujer era la reencarnación de una vida cobarde de un hombre. Aristóteles decía que la mujer se encontraba en algún lugar entre un hombre libre y un esclavo. ¿Y qué hablar de los esclavos? La cuarta parte de la población de este imperio eran esclavos. ¿Y qué de hablar de los enfermos, de los huérfanos? Eran abandonados en su suerte en el desierto. En este contexto es que esta luz que Jesús empieza a anunciar su mensaje. Jesús era conocido como amigo de pecadores, porque comía y caminaba con ellos. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una pregunta: ¿cómo eres tú conocido hoy en medio de esta cultura? ¿Cuál es ese nombre? ¿Dirán que eres cristiano, discípulo de Jesús?
¿Alguien diferente? Bueno, cierro paréntesis. Jesús era también peligroso para esta cultura, porque no seguían sus reglas ni sus normas. Y por eso que idearon un plan aún para poder asesinarlo. Jesús caminó en medio de los ricos, de los pobres, de los religiosos, de los gentiles, de los gobernantes, pero solo se hicieron discípulos los que reconocían su condición, que habían fallado a Dios, los que sabían que estaban alejados de Dios, los que a causa de sus pecados estaban heridos, estaban rotos. A pesar de que todos están heridos y rotos a causa de sus pecados, solo los que reconocían esa condición se hacían discípulos de Jesús. También Jesús era esa luz en medio de esta densa oscuridad espiritual, a pesar de ser una cultura religiosa. Jesús exponía las intenciones de su corazón, sabían sus perversidades, sus maldades. Por eso es que idearon esta cultura religiosa, idearon un plan para poder asesinar a Jesús. Y actualmente es lo mismo. Las ideologías han ideado un plan para desaparecer a Jesús. Pero así como en esta cultura, vemos que a pesar de que ellos crucificaron a Jesús, pero no sabían detrás de esta historia. Detrás de la historia estaba el plan de Dios justamente, que había enviado a su propio Hijo para tomar el lugar del hombre y ser crucificado en esta cruz a causa del pecado. Los hombres han fallado a Dios, se han vuelto enemigos de Dios, se han rebelado contra Dios. Y el juicio de Dios, la ira de Dios, está sobre todos los hombres. Pero a la vez Dios es un Dios justo, pero también un Dios de misericordia. Y en su bondad es que toma el lugar del hombre en esa cruz. En esa cruz, todas las maldades de los hombres, todos los pecados del hombre estaban expuestas en la cruz. Por eso que Jesús dice: Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús estaba siendo maldito al ver todos los pecados del mundo, tanto el pasado, presente y futuro, estaban siendo expuestas en esta cruz. Jesús estaba llevando toda esa maldad, toda esa maldición. Y por eso su Padre le abandonó. Fue separado de su Padre para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, para tener una nueva relación con Dios, para ser perdonados, como dice su palabra. Veamos lo que dice en Colosenses. Colosenses 2, del 13 al 15, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto es la victoria en la cruz. Aunque todos pensaron, aunque las religiones y las ideologías piensan desaparecer a Jesús, pero lo que no saben es detrás de esta historia. Y aquí vemos que en esta cruz Jesús perdonó a todos los que ponen su confianza en Él. Dice: en Cristo. Y no solamente eso, sino también venció a todas las religiones, digamos, con sus reglas y normas, los clavó en la cruz. Venció a todas las ideologías que han existido, que existen actualmente y que existirán, y a todos los ismos que aparecen con todas sus normas y reglas, los clavó en la cruz, los venció. Venció la muerte al tercer día al resucitar, así comprobando siendo hijo de Dios, y a la vez que la muerte no es el final. Así como Jesús resucitó, también vamos a resucitar. Jesús venció toda enfermedad. En su cuerpo herido fue para que nosotros podamos ser sanos por esas heridas, por esas llagas. Venció a toda condenación, toda crítica, toda acusación fueron clavadas en la cruz.
Venció a todas las potestades, principados, gobernantes y autoridades de las tinieblas, tanto terrenales como espirituales. Los venció en la cruz. De esa manera, haciéndonos libres en Él, en Jesús, como dice su palabra. Veamos lo que dice en Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y eso es lo que los discípulos en adelante caminaban, en libertad, con una nueva identidad, que dice también, que está en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en esa libertad llegaron a impactar cada área de su cultura, atendiendo las necesidades que existían, por ejemplo, los que la cultura rechazaba, que eran los niños, los heridos. Ellos los atendía, y no solamente ellos, sino a sus propios enemigos, los amaba. A pesar de que ese enemigo, que el siguiente día le estuviera atravesando con una espada en el cuerpo, lo estuviera crucificando, ellos los amaban, los servían. De esa manera, esta comunidad de los discípulos de Jesús, que caminaban con Jesús, que el Espíritu del Señor estaba en ellos, pusieron de cabeza esta cultura. No había área en la que ellos no habían impactado. Aún no solamente, impactaron, sino que también transformaron por completo los valores de esta cultura. Veamos lo que dice en Gálatas 3 del 26 al 28. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este pasaje nos está mostrando los valores de los discípulos de Jesús, que eran completamente contraria a esta cultura, como hemos visto en su contexto. Y este pasaje es el primer derecho universal en toda la historia de la humanidad. Si tú revisas la cultura antes, cualquier cultura, no vas a encontrar este derecho. Es el primero que se menciona en toda la historia. Y esto va a perdurar hoy y hasta la eternidad, porque está basado en Jesús. Hoy podemos ver en nuestra cultura todos los ismos como el relativismo, el pluralismo, el postmodernismo, el ateísmo, el naturalismo y todos los otros ismos y todas las ideologías que de una u otra manera quieren cambiar la cultura o los valores universales como un antítesis de los valores de Jesús. Solamente son modas, porque así como los otros ismos pasaron, estos también pasarán. Como dijo C.S. Lewis, dijo que lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Así es que esto no sea que no sea como un miedo a poder seguir anunciando estas buenas noticias que transforman, que va a transformar esta cultura, a pesar de todas las ideologías apartadas, a pesar de todos los ismos que pueden aparecer. Al final va a prevalecer el cristianismo, estos valores de Jesús. Y con estos valores transformaron su cultura por completo. Donde estaban los discípulos, estas comunidades eran transformados porque eran esa luz, esa esperanza para los demás. Ese mismo mensaje y ese mismo espíritu también está en nosotros. Veamos qué área de nuestra cultura no está siendo impactada. Entonces, como discípulos de Jesús, anunciemos en estas áreas estas buenas noticias de Jesús, que trae libertad, que hace libre a las personas. Si estás donde te ha puesto, tú eres un discípulo de Jesús. Si ves alguna necesidad o alguna enfermedad, entonces pon tu mano sobre esa persona, sobre tu compañero de estudio, sobre tu compañero de trabajo, sobre tu familia. Sé ese discípulo, así como los discípulos de Jesús. Tienes esa autoridad porque ya Él venció en la cruz.
También, si es que en este tiempo, podemos decir que estamos encerrados, entonces creamos contenidos para las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok. Seamos también luz y esperanza y sigamos anunciando esta verdad de las buenas noticias de Jesús, que hace libre al hombre en Jesús. Así como estos discípulos transformaron su cultura, también anunciemos esta verdad que hace libre al hombre, que libra de toda religiosidad, que hace libre de toda ideología, y transformemos también nuestra cultura. Si es por primera vez que estás escuchando este mensaje, entonces tú eres consciente, tú has escuchado, tú sabes, si realmente reconoces tu condición delante de Dios, que has fallado a Dios o estás separado de Dios, y a causa de todos estos pecados estás herido o estás roto, entonces puedes en este momento poner tu confianza en Jesús y ser una nueva persona. Y el Señor te inundará de su paz cuando en estos momentos pones tu confianza en Él. Vamos a levantar nuestra voz, así como ese soldado que no se rindió hasta no escuchar la voz, hasta no tener un encuentro con su general. También no dejemos de seguir anunciando estas buenas noticias hasta la venida de nuestro Rey, de nuestro Señor. Sigamos anunciando estas buenas noticias por todos los medios, impactando cada área de nuestra cultura. Vamos a levantar una oración para seguir anunciando estas buenas noticias en todas las áreas de nuestra cultura. Así como este soldado que hemos visto al inicio no se rindió hasta tener un encuentro con su rey, también no vamos a rendirnos de anunciar este mensaje en todas las áreas hasta tener ese encuentro con nuestro Señor, hasta el último suspiro o hasta el día en que venga nuestro Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa victoria, Señor, de la cruz que nos hace libres, Señor, de toda opresión, Señor. Y hoy, Señor, si es por primera vez que estamos escuchando tu mensaje, papá, entonces perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados, Señor. Y queremos hoy, Señor, acercarnos hacia ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a tener una relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También, papá, Señor, úsanos, Señor. Danos esa creatividad, Señor, para poder impactar, Señor, para seguir, Señor, anunciando esas buenas noticias en el lugar que nos has puesto, Señor. Señor, aún en la nación que nos has puesto, Señor. Y no solamente nuestra nación, sino llegar, Señor, aún por todos los medios, Señor, Señor, al mundo entero, Señor, de poder seguir anunciando ese mensaje que hace libre de toda religiosidad, que hace libre de toda ideología, Señor. Nos hace libres, Señor, para caminar contigo, Señor, por la eternidad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.